Bien, ahora vamos a ver el capítulo 2 de mecánica de fluidos. Comenzaremos con el tema de hidrostática. La primera pregunta, ¿qué es un fluido? Nosotros conocemos todos los días sobre los fluidos. Lo asociamos básicamente al agua o al gas. Si tenemos en cuenta la estructura molecular de estos materiales o gas, podemos ver que son bastante diferentes de los sólidos. Los sólidos pues tienen una estructura ordenada, sin embargo los líquidos y los gases tienen una estructura un poco más dispersa. A veces existen fluidos los cuales ni siquiera imaginamos que lo son. Por ejemplo, el plástico, el vidrio o el asfalto son considerados también fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Según esta idea, un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas de ellos. Un concepto de mucha utilidad es la llamada densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es una propiedad de cualquier material, sólido, líquido y gas, que relaciona su masa y su volumen. La masa de la materia pues permanece constante, esté donde esté aquí en la Tierra, esté en cualquier otro lugar del universo. Más su volumen depende mucho de la temperatura y la presión de aquel lugar. La densidad tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Muchas veces también se utiliza gramos sobre centímetro cúbico, pero esas no son unidades internacionales. Algo que debemos saber siempre y que debemos recordar es la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso está dado en el sistema internacional. Y en el sistema CGS estaría dado como 1 gramo sobre centímetro cúbico. Estos jóvenes ustedes tienen que saber, no hay necesidad de que ustedes pidan esto, en los exámenes se va a pedir, es algo fácil de recordar. Ahora, una pregunta clave sería, ¿la densidad de un clavo de acero será igual que la densidad de una llave de acero? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver diferentes situaciones. Tengo una bola de acero y una bola de madera, una maciza, ambas de tamaños iguales. Tengo una bolsa de chisitos y una bolsa de arroz. Las bolsas son iguales. Tengo una almohada de plumas de ganso y 700 mililitros de agua. Y finalmente tengo una llave de acero y un clavo de acero. Vamos a ver qué preguntas nos plantea este desafío. En la primera, de la esfera de acero y la esfera de madera. ¿Cuál creen ustedes que pesa más? En el segundo caso, de las plumas y el agua, mucho mejor que hablar de pesos iguales sería hablar de masas iguales. Al final de cuentas, esto está en la Tierra, ¿no? Entonces el peso sería igual a m por g. Si la gravedad es común para ambos, entonces las masas serían iguales. ¿Cuál de estos dos objetos tiene mayor volumen? ¿O la botella de agua o la almohada de pluma? ¿Cuál tiene mayor densidad? En el caso de las bolsas de arroz y hechicitos, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor volumen? ¿Cuál tiene mayor masa? ¿Cuál tiene menor densidad? ¿Cuál cuesta más? ¿O cuál es más rico, más delicioso? Y para finalizar, en el caso del ejemplo que teníamos, el clavo de acero y la llave de acero, ¿cuál de ellos dos se dobla con mayor facilidad? ¿El clavo de acero o la llave de acero? ¿Por qué? Según esa respuesta, entonces, ¿cuál es más denso? ¿Será coherente entonces lo que estoy pensando? ¿Cuál es más pesado entonces? Muy bien, con todas esas preguntas, ustedes ya pueden tener la idea de la densidad. ¿Qué es la densidad entonces? La densidad es una cantidad que relaciona masa y volumen. La masa difícilmente puede cambiar de un objeto. Lo que sí puede cambiar es el volumen. Entonces, para razonar bien en los problemas que van a venir más adelante, podemos decir que a mayor masa, mayor densidad, y a mayor volumen, menor densidad. Esto para cualquier tipo de objeto material. La densidad de una sustancia puede definirse a través de sus características. Claramente los gases tienen menor densidad, los que le siguen serían los líquidos y finalmente los más densos serían los sólidos. El sólido más denso de toda la naturaleza es el oro, son 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Otra cantidad que puede ser explorada es el peso específico, que se parece mucho a la densidad, pero tiene que ver algo ahora con el peso. El peso específico es la relación entre peso y volumen, o sea que a la densidad
yo tengo que multiplicarla por la gravedad y tendría el peso específico. Un problema de densidad. ¿Será que el aire pesa? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 14.1 del libro de Ciersemansky dice que calcule la masa y el peso del aire en una estancia, un cuarto, a 20 grados Celsius, cuyo piso mide 4 por 5 y que tiene una altura de 3 metros. ¿Cuál será la masa y peso de un volumen de agua igual? Para el caso del aire podríamos encontrar la relación entre masa y volumen, su densidad. De aquí podemos despejar la masa y tendríamos densidad del aire por el volumen. La densidad del aire, según las tablas que hemos visto, es 1,29 y el volumen sería la multiplicación de las tres dimensiones del cuarto, 3 por 4 por 5 metros. Ahí nos saldría la masa de 77,4 kilogramos. Comparando esto con la masa de un saco de arroz, podemos decir que la masa del aire es inclusive un poco mayor. Ahora, si queremos encontrar el peso de este aire, lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar por la gravedad, 9,8 en ese lugar. Tendríamos finalmente que el peso del aire sería 758,5 newtons. Se repiten estos cálculos para el agua, más teniendo en cuenta que el agua tiene cuánto era su densidad, 1000, ¿no es verdad? Entonces, todo lo que hemos hecho, en vez de colocar la densidad del aire 1,29, se coloca 1000 y nos salen los nuevos resultados. 60.000 kilogramos de masa, o lo que es lo mismo, 60 toneladas, y un peso de 588.000 newtons. Bastante grande, ¿no es verdad? En una clase anterior habíamos visto la definición de esfuerzo. El esfuerzo era la fuerza normal que se ejercía por una determinada área, y eso tenía unidades de newton sobre metro cuadrado. Si yo sumerjo un objeto dentro de un fluido, sea agua o sea un tipo de gas, entonces este fluido va a ejercer una fuerza que comprima este sólido. En este caso podemos dejar el sólido en ese lugar y podemos afirmar que está en reposo. Si nosotros vamos muy adentro de la estructura de este fluido, podemos ver que las fuerzas de las moléculas que existen en el interior son fuerzas superficiales y también fuerzas internas. La fuerza superficial nos daría la llamada tensión superficial. Esa es la fuerza que provoca que las moléculas de la superficie pues estén en equilibrio. Y en el interior también, como está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas debe ser igual a 0, ¿no? Entonces hay fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Esto no quita de que haya choques intermoleculares. Existen choques intermoleculares también, pero se anulan debido al equilibrio de fuerzas. Presión de un fluido. Ya está definido, esto sería el llamado esfuerzo, pero para este caso, para fluidos, utilizamos presión. Si nosotros sumergimos cualquier objeto, entonces el fluido ejerce la misma fuerza en direcciones opuestas de tal forma que se anulan, sean estas a nivel vertical o a nivel horizontal. ¿Será que es posible calcular la presión que ejerce toda la columna del aire de toda la atmósfera sobre nuestras cabezas? Sí es posible, a eso se le llama presión atmosférica. La presión atmosférica es la llamada presión que ejerce toda la atmósfera sobre los habitantes que están en la superficie terrestre. Se ha medido y a nivel del mar, solo a nivel del mar, es una atmósfera. Esta es una unidad antigua. En unidades internacionales esto es 1,013 por 10 a la 5 pascal. Obviamente, esta presión atmosférica varía de región a región, dependiendo del clima, la temperatura, la humedad y la altitud. A nivel del mar se tiene alta presión. A medida que estoy saliendo de la superficie terrestre, entonces esta presión va a disminuir. Eso es claro, porque habrá menos aire sobre mi cabeza. Es como cuando usted está en una piscina. En una piscina, si usted está en el fondo buceando, es difícil, ¿no es verdad? Porque tiene mucha agua sobre sus cabezas. Ya en la superficie es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay menos presión debido al agua. Se sabe que el aire que respiramos tiene 21% de oxígeno en cualquier lado. Esto es a nivel del mar o también el monte Everest, donde es el techo del mundo. A nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente 1,013 por 10 a la 5 pascal. Es bastante alta la presión. Ya en el monte Everest esto cae casi a la tercera parte. ¿Qué habrá pasado con el oxígeno? ¿Será que hay menos oxígeno a mayor altura? No es así. Debido a la presión, la densidad disminuye, más la cantidad de oxígeno sigue siendo la misma.
sigue teniendo 21% de oxígeno en el aire, solo que debido a la presión, estas moléculas de aire están un poco más separadas. Eso significa de que para yo tener la cantidad de aire acostumbrada que tenía, por ejemplo, cuando estoy en la playa, yo necesito aspirar más veces. Mi cuerpo tiene que estar preparado para poder respirar muchas veces más. Y no todos lo están. Es por eso que las personas que practican deportes escalando montañas tienen que estar con muy buena preparación física, sobre todo los pulmones, porque si no les daría el famoso soroche. Unas preguntas más para ustedes, unas preguntas de desafío. Ustedes ya han visto cómo hierve el agua, eso imagino que ya saben. Tenemos diferentes regiones, Camaná, Arequipa, el Monte Everest y una olla a presión. Tenemos diferentes temperaturas que no están en orden, obviamente. Con una flechita, ustedes en sus casas pueden trazar la relación. A Arequipa, ¿cuál le pertenece? ¿Qué temperatura le pertenece? ¿Cuál le pertenece a Camaná? ¿Cuál le pertenece al Monte Everest? ¿Y cuál le pertenecería a la olla a presión? Una pregunta de evaluación sería, si usted, por ejemplo, ha subido al Monte Everest y quiere hacer su desayuno como siempre, ¿es posible que usted pueda desayunar huevos cocidos en el Monte Everest hirviendo apenas agua? Hay que tener en cuenta que a nivel del mar, los huevos pueden llegar a cocerse a 77 grados Celsius. En el Monte Everest, que su altitud es 8.848 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 65 grados. Entonces, ¿será posible que yo pueda obtener huevos cocidos a esa altura? Tenemos que encontrar una relación matemática para describir esto de la presión. Ya tenemos bastantes indicios experimentales. Por ejemplo, sabemos de que a mayor profundidad, pues sentiré mayor presión. Hay que expresarlo esto a través de una ecuación. Tenemos ahí un fluido, el cual se ha separado una cierta región de área A y de espesor de Y. Y tengo que analizar las presiones que tiene este objeto a esa profundidad. Muy bien, yo sé que un objeto seleccionado de este tipo tendría una presión inferior y una presión superior. La presión inferior es mayor que la presión superior. Esto debido a las características que ya hemos visto. Hay que llevar en cuenta también que esta sección tiene un peso diferencial de W y un espesor diferencial de Y. Ahora, pasamos con la densidad. La densidad es diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Despejando el diferencial de masa tendría diferencial de volumen por la densidad. Más el diferencial de volumen puede ser expresado para esta geometría como A por diferencial de Y. Eso sería nuestro llamado diferencial de masa, que multiplicado por la gravedad nos daría un diferencial de peso. Muy bien, dejamos guardado eso un momento. Vamos a las condiciones de equilibrio. Si es que el fluido está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Significaría que F1 menos F2 menos diferencial de peso sería igual a 0. Reemplazando las ecuaciones que hemos descrito anteriormente, podemos encontrar una relación que nos ayude a comprender cómo se comporta la presión a una determinada profundidad. Ahí tendría que diferencial de P respecto de diferencial de Y es igual a menos ρ por G. O sea que la relación presión y altura es una cantidad constante y solo depende de la densidad y la gravedad. Bueno, ya tenemos la relación. Ahora sería bueno encontrar cuál sería la variación para dos puntos específicos, ya que estos son diferenciales. Entonces, vamos a marcar un punto en el interior del fluido, punto 1, y un punto en el exterior del fluido, punto 2. Tenemos dos puntos. Trazamos la base, esta sería la altura es Y1, la altura Y2, y evaluamos nuestra ecuación. Tendríamos que despejar de P, sería menos ρ G de Y, y evaluamos valores iniciales y finales tanto para P como para Y. Tendría P1, P sub 2, diferencial de P, igual a Y1, Y2 integral menos ρ G diferencial de P. La integral de la izquierda es fácil, simplemente sería delta de P, P sub 2 menos P sub 1, menos ρ G, que sería constante, por la integral de dy, que sería Y2 menos Y. Ahí podemos identificar en nuestro gráfico que Y2 menos Y1 sería H. Entonces sería la profundidad. Entonces vamos a definir bien. Y1 y Y2 son las alturas desde la base.
y h debe ser la profundidad desde la superficie hasta la parte más honda de este líquido, por lo menos hasta el punto 1. Damos unas condiciones, le vamos a dar unos nombres especiales. P sub 2 va a ser llamado P sub 0. Esto en alusión a que es la presión donde el aire ejerce sobre el fluido. Sería 1,013 por 10 a la 5 pascal. Esta es la llamada presión atmosférica. Y P1 será una presión absoluta, llamada P simplemente. Reemplazando esto en mi ecuación anterior, tendría P sub 0 menos P igual a menos ρ G de H. Este signo negativo puede ser eliminado simplemente despejando P. Y sería la presión absoluta debe ser igual a la presión atmosférica más ρ G de H. Hay que interpretar bien esto. ¿Qué significa esta ecuación? Significa de que la presión absoluta es una suma de dos presiones. La presión debido al aire, P sub 0, más la presión debido al agua a una cierta profundidad. Entonces ahí está. Para yo encontrar una presión absoluta, tengo que tener en cuenta dos factores. Presión del aire y presión del fluido que está envolviendo al objeto sumergido. Esta es la famosa ley de Pascal y se puede demostrar fácilmente a través de una esfera de Pascal, ¿no? Aquí tengo una esfera la cual tiene orificios iguales en todos los lados y coloco agua. Si ustedes pueden ver la imagen, nos damos cuenta que la presión con que sale por esos orificios el agua es igual para todos los puntos, sea el superior o sea el inferior o sea los costados. Eso significa que la presión que se ejerce en este objeto es la misma en todos los lugares debido al fluido, obviamente. Esto se puede utilizar convenientemente en diferentes sistemas mecánicos. Por ejemplo, yo puedo utilizar un sistema llamado elevador hidráulico, el cual usa el principio de Pascal para poder levantar los carros. Se basa en el hecho de que la presión atmosférica en ambos lugares debe ser igual. La presión que soporta el pistón de la izquierda debe ser igual a la presión que soporta el pistón de la derecha. Entonces, como la presión es igual a la fuerza sobre el área, entonces tendría una relación entre fuerza y área. Eso significa que puedo levantar objetos muy pesados con pequeños esfuerzos en un pistón. Podemos hacer un cálculo haciendo uso de este ejemplo. Si tenemos una camioneta de 13.300 Newton y tenemos un pistón pequeño de radio de 5 centímetros y un pistón grande de radio 15 centímetros, ¿cuál sería la fuerza necesaria para poder levantar esta camioneta? Entonces, como estamos diciendo, la presión en el lado 1 debe ser igual a la presión en el lado 2. O sea, la fuerza 1 sobre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. De ahí hacemos una relación sencilla, encontramos las áreas, eliminamos pi en ambos lugares. Y la fuerza necesaria para elevar esta camioneta de 13.300 newtons es apenas 1.480 newtons. Casi 10 veces menos. Esto es muy conveniente, pues ayuda a poder levantar objetos muy pesados con pequeños esfuerzos. En muchas ocasiones nosotros lidamos con presiones, pero no nos damos cuenta. Las llantas suelen tener una clasificación por libras. Por ejemplo, una llanta común tiene que tener una presión de 32 libras. Pero libras es unidad de peso, no es una unidad de presión. Más es una abreviación, lo que realmente quiere decir que la presión en estas llantas es 32 libras por pulgada cuadrada, casi con 2,2 por 10 a la 5 pascales, casi 2 veces la presión atmosférica. Para tener la presión absoluta, habría que sumar 32 libras por pulgada cuadrada más la presión atmosférica, nos daría 47 libras sobre pulgada cuadrada. Eso lleva más o menos a 320 kilopascales. Es bastante. Una cantidad muy utilizada en ingeniería también es la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia que hay entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. Los frenos hidráulicos usan el principio de Pascal. Cuando yo acciono el pedal en la parte derecha, pues el líquido transmite la fuerza y se multiplica a través de los diferentes conductos y pueden llegar a tener grandes acciones sobre los frenos. Entonces, yo puedo hacer uso de este tipo de efecto de los líquidos para mi beneficio.